Buenas tardes, mi nombre es Mariani Malavé, estudiante del doctorado de Educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El día de hoy les voy a presentar mi texto investigativo, el cual lleva por título La sistematización de experiencias como estrategia metodológica. La complejidad del mundo hace que en este se encuentren inmersos una serie de eventos, los cuales han transformado la vida de las personas, acontecimientos desde el punto de vista social, político, cultural, económico y educativo, que han hecho que su cotidianidad se vea alterada y con cambios rápidos que muchas veces no permiten prever y ajustarlos al tiempo. Así, la experiencia de vida en estos contextos es un proceso social dinámico y complejo, en permanente cambio y movimiento, en la que se interrelacionan de forma contradictoria un conjunto de factores subjetivos y objetivos entre los que se encuentran condiciones del contexto, situaciones particulares, acciones intencionadas, percepciones e interpretaciones, resultados esperados y relaciones entre las personas que participan. Este conjunto de situaciones antes descritas se narran de manera ordenada y lógica a través de un proceso metodológico denominado sistematización de experiencia. Para Mengual, 2007, en su artículo El concepto de experiencia de Kant a Hegel, expresa que, en concreto, la experiencia indica la referencia del conocimiento, a partir del cual tiene que elaborarse, a la que ha de adecuarse, responder y corresponder, de la que tiene que dar razón o incluso la que ha de ser su contenido. En fin, es una modalidad de trabajo que comenzó siendo más una necesidad de las experiencias populares y comunitarias que en la década de los 60 y 70 del siglo pasado tuvieron lugar en América Latina. Muchas de estas experiencias estuvieron asociadas a la educación popular y también a movimientos de izquierda, a las nuevas ciencias sociales que comenzaban a tomar forma. Entonces, esta se originó por la necesidad de trascender un poco los resultados de la experiencia, más allá de la propia experiencia y colocarlos así en un contexto más amplio, no solo desde lo académico, sino también fundamentado en lo político, pues cumple una función de no dejar perder la experiencia en la memoria, respondiendo a una necesidad del saber social y así poder entender que las prácticas sociales también constituyen un espacio privilegiado del saber. Lo antes planteado recibió mucho impulso desde el punto de vista filosófico, pues a partir de la hermenéutica de Gadamer, de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la pedagogía crítica con todos los resultados, todos los desarrollos de Freire en América Latina, convirtió las prácticas sociales en espacios de construcción del saber y del conocimiento, pues las ciencias disciplinares dejaban vacíos en lo que tiene que ver con la transformación social. Es decir, la sistematización de experiencia no hubiese tenido tanto auge si las ciencias sociales hubiesen estado más abiertas a un diálogo desde los procesos sociales. De acuerdo a esto, la sistematización de experiencia constituye buenas prácticas y permiten abrir espacios de reflexión sobre las prácticas educativas y aportan a la construcción de políticas educativas un momento de gran incertidumbre. La sistematización de experiencia pedagógica definida por Jara en 1998 se entiende por la interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas, los diversos factores que intervinieron, cómo las relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de este modo. Lo que afirma Jara vendría a ser la significación práctica de la retroalimentación que hace producto de la acción educativa, donde se ordena, reconstruye, descubre y explica la experiencia educativa vivida a través de un proceso lógico que se da en un contexto y tiempo determinado. Es llevar articuladamente la práctica con la teoría. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2011, existen muchas experiencias y prácticas educativas innovadoras en la escuela, pero hace falta su sistematización y evaluación para realizar cambios a nivel pedagógico y aprender así de las experiencias vividas.
La sistematización de experiencia busca hacer una reflexión respecto al proceso de una práctica comunitaria educativa. Se enfoca principalmente en los distintos elementos que facilitan u obstaculizan el logro de los objetivos que se propuso una comunidad en específico. En su sentido más amplio, es un ejercicio de producción de conocimiento desde y a partir de la práctica. Su objetivo es recuperar la experiencia y los saberes generados durante un proceso para reconocer las ideas y opiniones que tienen los diferentes actores respecto a este y con ello modificar las condiciones sociales del futuro. La sistematización se ha convertido en un verdadero campo intelectual, pues ha sido un tema de gran interés y del que se ha hablado mucho y del que beneficia tanto a instituciones, redes, grupos de base que promueven la educación. Pero lamentablemente no se le ha dado la importancia debida y por ello no ha tenido ese impacto que debería tener sobre las prácticas educativas y sociales. Desde mi práctica pedagógica y de manera general, para dar un breve ejemplo de una sistematización de experiencia, lo haré a través de mi autobiografía, la cual denominé Mi mundo de aprendizaje. Voy a sistematizar brevemente algunas experiencias vividas que enriquecieron mi quehacer pedagógico y que han contribuido a formarme desde el punto de vista de la investigación. Mi nombre es Mariani Malavé, tengo 42 años de edad, nací en Cumaná en el seno de una familia de educadores. Mi madre, quien dedicó 34 años de servicio a la educación, siempre me enseñó a través del ejemplo. Aunque no crecí al lado de mi padre, siempre la figura paterna en mi hogar fue vista con respeto y amor. Además, crecí al lado de mi abuela y bisabuela. De ellas aprendí el amor por la naturaleza y los saberes populares que desde pequeña me fueron inculcando y a través de la observación fui valorando todo ese conjunto de conocimientos que hoy día pueden ser considerados patrimonio cultural viviente. También aprendí a través de las plantas medicinales que están sembradas en mi casa la cura y prevención de algunas enfermedades, de la cual existen testimonios de familiares que sufrían enfermedades y del mío propio, pues padecí de una hemangioma en la parte derecha de mi ojo y mi madre con plantas medicinales asegura que obtuve la cura y no fue necesaria operación y a la fecha no quedó ningún rastro de aquella tumoración vascular que amenazaba con crecer con el tiempo y causar alguna deformación facial. No obstante, el contexto familiar donde se ubica mi casa siempre estuvo rodeado de naturaleza, plantas frutales, ornamentales y medicinales. Es importante resaltar que mi abuela mantuvo una amistad fraterna con el reconocido botánico el doctor Kesava Bhatt, el hindú, y en su jardín etnobotánico, el Chara Chakra, conocí muchas plantas y formas alternativas de alimentación. En mis recuerdos están los libros que leí sobre botánica y los talleres de los cuales participé. De allí me quedaron un cúmulo de conocimientos y saberes que a lo largo de mi vida han sido de mucha utilidad para mi desarrollo personal y profesional. No obstante, inicié mi educación formal. El inicio de mi educación formal comenzó a los 5 años de edad en educación primaria. No tuve la oportunidad de cursar estudios de educación inicial, pues como dije al principio, mi madre por ser educadora me preparó directamente para el primer grado. Esta situación fue desfavorable, dado que perdí la etapa de socialización y juego que permiten de alguna u otra manera adquirir destrezas para el desenvolvimiento pleno en el trabajo colectivo. Muchas inseguridades afloraron, pero en aquella época de la década de los 80, los niños en la escuela reflejaban valores más solidarios que me permitieron ir incorporando al grupo. Esto me deja una clara enseñanza como madre y docente, pues es importante que cada nivel vaya acorde con la edad de la persona y no es necesario apresurar procesos, pues existen diferencias individuales y cada quien aprende a su ritmo. Mis estudios de primaria y secundaria los realicé en las instituciones cercanas a mi comunidad. Esto me permitió valorar mi entorno y querer el bienestar de mi comunidad. Me gradué en la Universidad de Oriente, específicamente en el núcleo de Sucre, en la carrera de Educación Mención Biología en el año 2005. De allí inmediatamente comencé a ejercer en el Liceo Bolivariano Luis Graterol Bolívar. Al poco tiempo de servicio, en el año 2009, me gradué de especialista en planificación y evaluación de la educación en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. A mediados del 2009 ingresé a la Universidad de Oriente como docente. Toda esta experiencia vivida en el nivel de educación universitaria permitió crear bases sólidas en mi formación profesional para luego desempeñar funciones administrativas de relevancia en el nivel que hasta la actualidad desempeño.
En el año 2021 recibí mi título de Magíster en Educación Mención Desarrollo Comunitario de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallego. Esta experiencia fue de mucho provecho debido a que el trabajo comunitario llevado en la comunidad me permitió trascender del aula de clase a la realidad social de los estudiantes. Esto es de mucha importancia cuando se quiere transformar la realidad vivida de la escuela y accede de alguna manera a conocer las fortalezas del entorno para poder minimizar las debilidades que se presentan en la relación escuela-familia-comunidad. Atender desde la práctica los nudos críticos de la relación escuela-comunidad solo es posible desde enfoques metodológicos que permiten la transformación de la realidad. Y una de estas es la sistematización de experiencias para generar impactos, porque detrás de cada uno de ellos hay un gran contenido pedagógico de relaciones, de comunicación, que es la base de cualquier tipo de entendimiento. Para finalizar, ser un docente hoy día para mí es un verdadero reto, porque implica, entre otras cosas, implementar estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas de acuerdo al momento y al contexto que se presenta, para poder formar ciudadanos capaces de leer los contextos tanto locales, nacionales y globales, además de responder a los retos del tiempo, facilitando a través de las diferentes áreas de formación las herramientas necesarias para comprender el mundo desde los diversos lenguajes, distintas miradas, desde la complejidad y la cosmovisión del mundo, aprendiendo a vivir tanto individual como de manera colectiva y lo más importante, que tengan un espíritu emprendedor. Entonces, la sistematización de experiencia busca que el docente estudie de las vivencias y prácticas para cambiar las labores cumplidas, estableciendo estrategias que permiten nuevas acciones de cambio. Es importante señalar que las experiencias prácticas que se desarrollan a lo largo de la praxis educativa se originan de diferentes contextos educativos, formales e informales, que al fin son los que nutren al docente de multiplicidad de instrucciones y saberes indispensables para el proceso de formación, construyendo así identidades y consolidando experiencias enriquecedoras. Aprender de una situación es saber hacerse las preguntas correctas. ¿Qué debo aprender? ¿Qué aspectos propios están implícitos en la experiencia? Cuando se mira desde esta perspectiva, se comienzan a generar planteamientos desde aspectos particulares que están tocando esa experiencia vivida. Desde allí, la visión del mundo comienza a cambiar y esta comienza a ser aleccionadora para que ocurra ese proceso de transformación desde lo individual a lo colectivo. Muchas gracias.